En el capítulo de hoy hablaremos un poco del feminismo en la política, y para eso nos acompaña Emi Puerto, una joven activista por el derecho de las mujeres y la niñez, dirigente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Yucatán, representante del Frente Nacional para la Sororidad y fundadora del proyecto INLACACH. Ella es Emi Puerto. Hola amistades, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al segundo capítulo de Hablemos de Política Joven. El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos a una gran mujer que admiro demasiado, Emi Puerto. ¿Cómo estás? Hola Jimmy, hola a todas las personas que nos escuchan, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada porque, quiero como decir que pues has hecho muchas cosas. Eres activista por los derechos de las mujeres y por los niños, eres representante del Frente por la Sororidad Nacional y fundadora del proyecto INLACACH. Sí. Creo que sí lo dije bien. Entonces, has hecho cosas muy padres, pero bueno, quiero platicar un poquito más como en la parte un poquito más personal para conocer quién es Emi Puerto. Entonces, no sé si me podrías contar qué es lo que haces actualmente, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Sí, con mucho gusto. Mira, yo soy Emma, pero desde muy pequeña me dicen Emi porque mi mamá y mi abuelita se llaman Emma, entonces así como para no confundirme, y a mí me encanta, Emi se me ha quedado y me ha encantado también. Tengo 22 años, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Modelo aquí en Mérida. Y siempre me ha encantado estudiar, desde muy pequeña he estado estudiando diferentes diplomados, cursos, etc. Al principio eran en temas que no tenían nada que ver con activismo, pero ya que empecé en el activismo empecé a estudiar temas relacionados con violencia, discriminación, violencia política hacia las mujeres, entre otros temas. Y bueno, actualmente soy representante del Frente Nacional para la Sororidad aquí en Yucatán. Y soy directora, la primera mujer directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos también del estado de Yucatán. Y soy fundadora de un proyecto social para erradicar y prevenir la violencia sexual hacia niñas y niños en el estado. Wow. Digo, yo tengo 22 años y no he hecho creo que la mitad de lo que has hecho tú. Digo, cada quien tiene sus luchas diferentes, pero cuéntame, ¿cómo ha sido como, vamos a volver como un poquito más atrás de tu vida y cómo ha sido tu infancia? Digo, ahorita estás estudiando ciencias políticas, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo decidiste estudiar, dar ese paso a estudiar ciencias políticas? Pues fíjate que mi infancia fue una infancia que la verdad es que fue muy bonita, pero también la considero un poco complicada, porque bueno, yo creo que todo lo que hemos vivido, y yo creo que todo lo que hemos vivido nos hacen ser las personas que somos hoy en día. Entonces yo de pequeña siempre no me gustaba ir a la escuela, lo detestaba, te lo juro, lo odiaba, pero no porque no me gustara aprender, me gustaba mucho aprender. Yo tengo atención dispersa, entonces se me dificultaba mucho la manera en la que las personas enseñaban, y siempre estaba como que pues no ponía muchísima atención tal vez, y me costaba mucho trabajo la forma en la que enseñaban cómo aprender todas las cosas, y me hacían muchísimo bullying por muchas cosas, de que físicamente, por mi segundo nombre es Soledad, me hacían muchísimo bullying por mi segundo nombre, y creo que fue algo como muy fuerte para una niña chiquita, ¿no? Entonces me empecé a dedicar a otro tipo de cosas. Empecé a hacer deporte, era patinadora sobre el hielo, gimnasia rítmica, taekwondo, básquetbol, fútbol, o sea, todos los deportes me encantaban, bailaba, cantaba, desde pequeña tocó el piano, que me gusta muchísimo. Entonces siempre fui como muy creativa, muy artística. También siempre estuve solita, creo que sí le hice como honor a mi nombre, pero también siempre estuvo mi mamá para mí, mi papá, siempre estuvieron ahí apoyándome. Mi familia siempre ha estado como muy unida y siempre me ha apoyado muchísimo. Siempre me han hecho saber que están orgullosas y orgullosos de mí. Yo creo que es algo que me ha motivado a seguir y a no decaer. Y siempre me han enseñado como el valor de la persistencia, de que pueden haber muchísimas dificultades, pero siempre hay que pararse, seguir, ser disciplinadas. Y yo creo que eso ha sido lo que también me ha motivado a levantarme con las adversidades que se han presentado en mi vida. Yo sé que soy una mujer con muchísimos privilegios, soy consciente de eso. La verdad es que he tenido muchas oportunidades, he tenido una familia que me ha apoyado muchísimo, he crecido también pues en una situación que me ha permitido hacer muchísimas cosas. Pero pues la verdad es que yo creo que ser mujer y ser jóvenes también no nos exenta de muchas situaciones muy difíciles en la vida. Creo que yo me siento un poquito como identificada en el aspecto de la escuela, porque igual tengo déficit de atención. Entonces sí es muy complicado la forma en la que está estereotipada, la forma en la que tienes que estudiar. Es como,
pues léeme un libro y es como, no puedo leértelo, no puedo leértelo, o sea, no puedo. Y sí es muy importante tener esa red de apoyo. Digo, en mi caso también tuve la red de apoyo de mi mamá, que siempre estuvo para mí, siempre me creyó antes que a los maestros. Y pues no sé, como que me siento identificada en ese aspecto. Y cuéntame, o sea, pasaste por muchos deportes, pero ¿cuál podrías decir que es como tu favorito? Pues yo creo que mi favorito fue, al final de todo, que lo seguí practicando ya de grande, el patinaje artístico sobre hielo. Siempre me gustó muchísimo porque bueno, veía como las películas y me encantaba eso. Wow. Sí, yo también pasé por miles de deportes, pero así de que taekwondo, ballet, jazz, natación, hasta el último que me quedé, waterpolo. Sí, está divertido. Ok, entonces, mm, quiero hablar un poquito más como tu activismo, ya metiéndonos, ya sabiendo como que Emi ya tiene 22 años y tal, y has hecho muchas cosas que son como muy, muy admirables. Em, Cuéntame cómo empiezas con tu activismo, o sea, que es algo que dices, ok, esto no está bien y tengo que mejorar un problema, porque creo que el activismo siempre surge de algún problema. Entonces, si me puedes contar un poquito. Pues fíjate, la verdad es que desde muy niña siempre estuve como en contra y siempre era como rebelde en muchas cosas, desde muy pequeña. Me acuerdo que mi papá también me decía así que yo era Adelita, porque yo era así, súper peleonera y así como que veía algo que no estaba de acuerdo y siempre lo decía y no me quedaba callada. Entonces desde muy pequeña veía como oportunidades tal vez como para ir a alguna entrevista o entrar a algún concurso de oratoria, de discurso, de lo que sea y yo me metía. Y también era como que si bien no era muy consciente de las problemáticas en ese entonces, pero me decían como de que ella a mí esta problemática y mis papás me explicaban y como que mis papás siempre me hicieron muy conscientes de las problemáticas. Por ejemplo, de las niñas y niños con cáncer, etc. Y a los 16 años como que me metí a un cabildo juvenil que organizaron y ahí fue cuando empecé a decir, hay problemáticas, esto se puede solucionar, las personas también tenemos la capacidad de tal vez influir en las instituciones de gobierno y empecé como a preparar discursos, empecé como a prepararme más y dije, tengo que hacer algo, ¿no? Y como que empecé a estar como que en asociaciones, etcétera, y yo siempre fui que me gustaba ese tipo de cosas. Fue hasta que cumplí 15 años cuando, digo, lamentablemente, pero creo que ha sido lo que me has hecho ser quien soy hoy en día. Atravieso por una situación de violencia que me marcó muchísimo, que atravieso por violencia digital. Compartieron contenido íntimo sin mi consentimiento. Y yo creo que de ahí fue cuando ya no fue tanto por me gustaría poder apoyar a las personas, sino tengo que hacer algo por mí. O sea, el pararte y decir, no quiero vivir por eso y no quiero que nadie más pase por eso, ¿sabes? Entonces, cuando atravesé esa situación, obviamente no sabía qué hacer, obviamente nadie sabía qué hacer, ni mi familia sabía qué hacer. Yo me acuerdo que fui a la escuela y fue lo más duro de la vida. Mis compañeras, mis compañeros, hasta las maestras y maestros eran personas que me violentaban de alguna manera, que tenían mi contenido íntimo sin mi consentimiento y que veía cómo se lo pasaban. Creo que fue hasta los 17, 18 años que escuché de la ley Olimpia, cuando apenas empezaba la lucha, y decidí acercarme a Olimpia Coral-Melo, como decirle, esto está pasando en Yucatán, nosotras estamos totalmente desprotegidas, me gustaría hacer algo, ¿de qué manera? Y ya fue que me dijo, ay, vente, vamos a platicar. Y con el apoyo de mis papás, tuve la oportunidad de volar a Ciudad de México a platicar con ella, y me dijo, tú no tienes la culpa. Yo creo que esas palabras, escucharlas después de muchos años de vivir mucha violencia, de diversas formas, porque la violencia digital no solamente se vive en medios digitales, también se vive de manera física, psicológica, entre otras. El escuchar no es tu culpa, creo que fue algo que me hizo sentir muy reconfortada y empecé a hablar de eso. Dije, no puede ser, porque durante muchos años mi familia como de que, di que no eres tú, di que no eres tú, y yo, se veía mi cara, recibía violencia por eso. El decir que no soy yo no me iba a... Exacto, de toda la violencia que estaba viviendo. Y yo creo que como adolescente también te pones a pensar todas las cosas que para ti son importantes en ese entonces, como por ejemplo, pues la aprobación social muchas veces a los 15, 16 años, el no tener la aprobación social. Me acuerdo que si quería ir a alguna fiestecita de mis compañeras y compañeros, en ocasiones me sacaban de las fiestas.
me señalaban, iba a la plaza. Yo creo que uno de los recuerdos como más fuertes que tengo es, estaba de moda City Center en ese entonces. Sí. Entonces fui a City Center con 2, 3 amiguitas que me apoyaban y estábamos caminando y de la nada una niña me pregunta, hola, ¿tú eres en mi puerto? Y yo dije, sí, ¿cómo estás? No sé qué, yo estoy platicando. Y se fue corriendo, fue con sus amigas y estaban de que gata, miau, no sé qué, eres una gata, no sé qué, enfrente de todas las personas de City Center. Y me hizo sentir muy mal. Yo creo que eso me hizo entender que yo no pertenecía ahí y no quería pertenecer a ese grupo de personas. Porque yo estudiaba en un colegio, pues la verdad, bastante privilegiado, de personas secretas, así de la élite de Yucatán. Entonces yo no quería pertenecer ahí. Yo no me sentía de esa forma en la que quería como estar molestando a otras personas por algo que hayan vivido o que se creen superiores a otras personas. Entonces yo creo que eso fue lo que me marcó y lo que me hizo empezar en el activismo. A los 18 años, ya cuando pude tomar mis propias decisiones, ya como para poder denunciar, porque de pequeña no podía porque necesitaba la anuencia de mis papás. Entonces fui a denunciar a Fiscalía. Creo que también ha sido uno de los momentos que más me ha marcado, el llegar a Fiscalía, el tener que llevar impresas tus fotografías, que hombres y mujeres vean tus fotografías íntimas en tu cara, que te digan, ay, pero ¿para qué las mandaste? Ya sabes, o sea, toda la revictimización de por qué lo hiciste. Yo ya venía como con la idea fuerte de que Olimpia me había dicho, no es mi culpa, y yo ya iba, está la ley, podemos hacer esto es un delito, pero fue muy fuerte. Entré sola, obviamente me sentí muy mal, y dije, por favor, dejen entrar a mi mamá, por favor, necesito apoyo. No la dejaron entrar. Hasta que me puse a llorar, vino la encargada de la fiscalía a decirme, Emi, ok, vamos a proceder tu denuncia, vas a venir y todo, vas a decir lo que tengas que decir, se te va a seguir, pero tienes que tener en cuenta, Emi, que te tienes que dejar de hacer la víctima, porque eso te va a perseguir durante toda tu vida. Las fotos seguramente las guardaron, las van a seguir compartiendo. Y eso que me dijeran de tienes que dejar de hacerte la víctima porque esto te va a perseguir durante toda tu vida, creo que fue algo que me hizo salir de fiscalía entendiendo que sí me iba a seguir durante toda mi vida, pero que yo iba a elegir de qué manera me iba a seguir. Y que iba a agarrar eso para que a otras personas ya no les pasara. Entonces me acuerdo que mi mamá y yo nos pusimos a investigar muchísimo e hicimos un grupo donde juntamos a todas las personas que estaban en esa carpeta de investigación, que eran más de 180 mujeres, niñas, adolescentes. Entonces empezamos a ver de qué manera, seguimos hasta el día de hoy con esa lucha, pero justamente el salir a las calles, el saber que tienes una red de apoyo, el ver que otras mujeres con perspectiva de género, tal vez psicólogas, abogadas, tienen su perspectiva, entiendas que México es súper impune, que tiene una deuda histórica enormemente con las mujeres, pues te hace sentir que tenemos que seguir luchando. Y creo que me paro todos los días recordando todo eso, recordando pues todo lo que pasé, todo lo fuerte que fue y diciendo no quiero que le pase a nadie más y pues levantándome también por mi niña interior y por todas las demás que están viviendo por eso. Sí, y creo que la violencia digital, al menos aquí en Yucatán, hubo un tiempo en el que se vivió como muy fuerte, o sea, la red de yucatercos, el Pax de México, yo me acuerdo que muchísimas amigas estaban ahí y en ese momento como que no entiendes la gravedad del asunto, no entiendes que es pornografía infantil y juzgas sin saber el que esté ahí tu amiga. Entonces, yo siempre como pedí disculpas a mis amigas, que a veces las trate mal por eso. Digo, tengo, digamos que el privilegio, porque cada quien es libre de vivir su sexualidad como quiera, y eso es totalmente válido. Y creo que en algún momento la mayoría de las personas lo hacen. O sea, y algo que una palabra, o sea, una frase que me marcó mucho de Olimpia era de que, o sea, que le dijo su mamá de que, pues todos lo hacen. O sea, la diferencia es que a ti te vieron. O sea, y que tengas como el valor de hablar. Digo, igual pasé por una denuncia no hace mucho y sí fue como muy complicado y en esa parte como si te entiendo, es la revictimización que hace la fiscalía es brutal, o sea, es como, pero ¿por qué estabas ahí? O sea, casi, ¿por qué estabas vestida así como, o sea, ¿qué te importa? Nosotros lo hacemos porque es nuestro derecho, o sea, nuestro derecho a nuestra sexualidad, nuestro derecho a la libre expresión, a lo que sea.
Y es como, no sé, te admiro demasiado por eso, porque muchas mujeres no tienen la fuerza para hablarlo y ver a alguien que sí lo hace impulsa a que muchas más lo hagan. Y esa creo que es como la mayor satisfacción, como alzar la voz y saber que las mujeres siempre que puede ser el lugar seguro de una mujer. Es como lo más importante. Y pasando como ya empiezas con esta lucha y todo, ¿cómo llegas al Frente Nacional por la Sororidad? Bueno, de ahí que empecé a platicar con Olimpia, decidimos como también, bueno, el Frente tiene como una red de muchísimas mujeres en todos los estados. O sea, en todos los estados se está haciendo algo. Entonces, aquí en Yucatán, yo soy la representante, pero hay muchísimas mujeres que también están siendo parte del Frente. Somos más de 300 mujeres y la mayoría somos mujeres jóvenes. Y entre todas nos damos como contención emocional porque a veces lo necesitamos, tenemos círculos de lectura, también luchamos por la violencia digital, pero yo creo que también en esta parte de luchar por la violencia digital y el decir, bueno, yo sobreviví a violencia digital, pero también sobreviví a violencia física, también sobreviví a violencia sexual, también sobreviví a violencia psicológica, me hizo darme cuenta que tenía también que hacer algo por las demás que han vivido otro tipo de violencia. Entonces el Frente aquí en Yucatán dejó solamente de apoyar a las mujeres que han sobrevivido a violencia digital, sino también otros tipos de violencia. Y damos como canalizaciones, apoyamos a otras mujeres que lo necesitan de cualquier forma. Por ejemplo, estuvimos ahí en el plantón por Yulisa, que le quitaron a su hija y a su hijo, entre otras cosas que hemos estado haciendo, y justamente con la finalidad de que nadie más viva toda esta impotencia, o que al menos no la viva sola. Yo creo que eso es lo más importante, porque cuando decidí hablar, muchas personas me dijeron de que no estás sola, pero también muchas personas como que sentí que... Te dan la espalda. Sí, te dan la espalda, pero también es como, oye, yo también necesito ayuda, yo también necesito apoyo. Entonces el ver mi bandeja de entrada, porque la verdad estaba llena de personas que estaban también en esa página, porque yo sigo en esa página y mi denuncia sigue en esa página, y en otras páginas yo también estuve en Yucatecos. Entonces el ver tantas personas que están ahí, nos hemos acercado a muchas instituciones, como que al principio sí nos empiezan a apoyar, pero después se dan cuenta que es una mafia, una red terrible, que ganan miles y millones de pesos por lucrar con nuestros cuerpos cada día. Entonces yo creo que el ver que hay muchísimas personas que necesitan apoyo nos motiva a nosotras, y digo a todas, porque todas hacemos desde donde podemos y desde donde sabemos, pues el granito de arena que necesitamos entre todas para apoyarnos. ¿Y en qué momento como que te diste cuenta, ok, ya tengo que alzar, o sea, de que de verdad mi voz tiene un sentido? Ya no es solamente yo hablando así al aire, sino que ya hay gente que me está escuchando y gente que está tomando mi mensaje y le está sirviendo. O sea, ¿hay algún momento en específico que te haya marcado en ese aspecto? Sí, sí, yo creo que sí. Hay varios momentos, honestamente, porque siempre que voy a dar pláticas, la verdad es que yo siempre me abro, yo siempre hablo de esto y lo digo. Y es fuerte porque muchas personas no saben que yo al decirlo estoy abriéndole la puerta a que las personas digan, ay, tiene fotografías, ahí vamos a buscarlas, ¿no? Y lo han hecho muchas personas, pero la verdad es que yo lo hago más que nada por las personas que están pasando por esto. Porque cuando a mí me pasó, me acuerdo que la policía cibernética fue a darnos una plática, a revictimizarnos y a decirnos que era nuestra culpa. Entonces yo creo que más que nada lo hago por eso. Me di cuenta que fue en una manifestación que hubo. Yo iba a manifestaciones desde el 2018. Iba, manifestaba, agarraba mis carteles, mi mamá me acompañaba, hacía amigas. Pero creo que no fue tan fuerte hasta el día que asesinaron a una conocida de mi generación, aquí en Yucatán, era Fernanda. Sí. Era pandemia, me acuerdo que todas todavía teníamos miedo de salir porque era pandemia y tenías miedo de contagiarte y contagiar a tu familia. Y se sintió tan fuerte el ambiente en esa manifestación. Salimos con cubrebocas, salimos encapuchadas, pero salimos porque de verdad estábamos enojadas y necesitábamos exigir nuestros derechos, exigir justicia, no solamente por ellas, sino por todas.
y veías los carteles y yo me acuerdo que iba caminando, yo nunca había estado en una marcha tan enojada como ese día. Iba caminando y escuché de que veía una chica con su cartel y decía, ¿también te agredió? A mí también. Y fue así como ibas escuchando todas las cosas entre la manifestación, los gritos, todas las mujeres iban exponiendo sus casos, de sus papás, de sus abuelos. Y yo iba avanzando y cada vez me iba enojando más y me acordaba. Y la verdad es que yo creo que fue algo bastante fuerte que vi el monumento y dije, tengo que pintar, tengo que hacer algo, estoy muy enojada, está sucediendo esta situación, no podemos ignorarla. Entonces, yo creo que esa fue la manifestación en la cual dije, esto no puede seguir así. Sí, justo fue la primera marcha a la que asistí, la del 2021. Sí llevábamos todos cubrebocas y jamás había estado en una marcha y creo que jamás había contado como mi historia a alguien y hasta ahorita no he podido contar algunas cosas que me han pasado. Me acuerdo que ese día yo me desplomé por completo, o sea, porque era un ambiente tan como pesado, pero al mismo tiempo reconfortante, porque veías que de verdad la gente estaba muy molesta y solo podías gritar y gritar y gritar y era liberador, como poder sacar el enojo que tienes con las cosas que han pasado. Y sí me acuerdo que los policías solo nos veían desde lejos y tenías miedo si te acercabas al monumento para pintarlo o no, porque sí era muy fuerte, no sabías qué te iba a pasar. Escuchabas que en Ciudad de México ya estaban agarrando a niñas y se las estaban llevando. Y lanzándoles cosas y Sí, violentándolas. sí. Sí, yo creo que cuando lo hice, creo que llegó un momento en el que dije, si me van a llevar, que me lleven. Que me lleven. La verdad es que yo ya estaba cansada, yo ya estaba harta, yo ya todos los días de levantarte y de recibir mensajes de violencia, de recibir también noticias de que ves cuántas asesinan a sus feminicidas, o sea, es tan fuerte que yo dije no. Y ya creo que ese día fue en el que hice muchas amigas. Todas estábamos enojadas por distintos motivos, pero realmente con los mismos objetivos, tirar el sistema patriarcal. Entonces, ese día me acuerdo que platiqué con muchas, que ahora son mis amigas, muchas compañeras, y decidimos armar un grupo. Fue así como el Frente Nacional se hizo muchísimo más grande. Entonces, ahí empezamos a hacer como actividades más recurrentes, empezamos a hacer círculos en donde todas platicábamos y era de que todas a llorar y sacarlo, porque igual cuando escuchas estas historias y cuando te toca dar contención, cuando te toca hablarlo, es difícil, es fuerte. Sí, Entonces, sí. entre nosotras llorar y yo creo que el darme cuenta que todas estamos unidas, que todas estamos haciendo fuerza, que todas estamos resistiendo juntas, fue lo que me hizo darme cuenta que tenían que seguir ahí, que muchas más se unían, escuchaban mi historia y se me acercaban y me decían, Emi, ¿cómo le puedo hacer? Yo también quiero. Y ver a niñas que han sobrevivido a violencia y que ahorita quieren ayudar y apoyar a otras para que no pasen por lo mismo, yo creo que ha sido algo muy importante para mí, que me ha hecho ver que no estoy sola. ¿Y crees que, bueno, a mí algo como muy fuerte que me pasó en estos círculos de apoyo, en lo que pues, tienes micrófono abierto y hablas, a veces yo escuchaba la historia de otras mujeres y era como que, es que lo que me pasó no es nada. O sea, sientes que lo que te pasa no es lo suficiente que están pasando otras mujeres. Entonces, no sé si en algún momento de tu vida sentiste como no fue lo suficientemente grave o alguien le está pasado peor, como que hiciste menos tus sentimientos. Mira, yo creo que sí te entiendo porque cuando platicas tus historias luego dices, ay, entonces lo mío no fue para tanto, ¿no? Pero realmente muchas personas lo que no saben es que estas violencias dejan secuelas emocionales y físicas en todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia, desde la que solamente vivió el tipo de violencia de los micromachismos que le dijeron, no puedes ser tal cosa porque eres mujer. Desde eso ya vive una secuela emocional de no puedo, ¿no? Hasta las que vivimos violencia digital. Yo vivo con secuelas físicas y emocionales, yo tengo urticaria también por estrés postraumático, y yo creo que muchas veces me han tratado de hacer sentir que lo que viví no fue para tanto, que ya me dejé de hacer la víctima,
que por ser mujer privilegiada no puedo vivir algún tipo de violencia o no fue para tanto lo que viví. Yo creo que eso ha sido también algo que me ha pegado, porque sí lo ha hecho, pero yo creo que si bien sí podemos estar en una situación de privilegio, pero ninguna mujer está privilegiada en un sistema patriarcal. No. Ninguna. Todas, o sea, ninguna está exenta de vivir algún tipo de violencia, de sufrir alguna violación, acoso en las calles, de vivir discriminación o de vivir ya la expresión máxima de violencia, que es el feminicidio. Ninguna de nosotras. Sí, creo que todas las mujeres que conozco han vivido algún tipo de violencia de género. Y no sé, ¿tú piensas que, hablando ya un poquito más de política, la política tiene un papel importante en el feminismo? ¿Crees que...? Sí, yo creo que, como siempre decimos nosotras, lo personal es político. Desde que no empezamos a hablar y desde que no empezamos hace muchos, muchos años, empezaron las mujeres a poner estos temas en la agenda, no se hacía nada. Porque no eran los hombres a los que se les ocurría de que, ay, sí, vamos a apoyar a las mujeres, no. Eran las mujeres las que estaban ahí luchando y las que hemos estado ahí exigiendo nuestros derechos, exigiendo un poco más de igualdad de oportunidades, exigiendo justicia que muchas veces no tenemos. Yo creo que la política tiene un papel importante, sí. Desgraciadamente lo podemos ver, que todo se queda en papel, que proponemos leyes, pero que hay muchísima impunidad. 99% de probabilidad de que si eres mujer y vas a denunciar, que tengas impunidad en tu caso. Entonces yo creo que sí es muy importante que las autoridades, que las instituciones y que la ciudadanía en general sepa de estos temas para poder exigir, para poder decir y levantarnos, porque hemos visto que la presión mediática sí funciona, demasiado. Que las manifestaciones sí funcionan, que el pararnos y decir, ¿sabes qué? Eso está sucediendo, compartan, se hace que las autoridades por presión, no porque quieran, por presión, hagan algo. Entonces yo creo que sí es un papel muy importante. También lo que vamos a ver ahorita seguramente, y eso espero, que sean mujeres contendiendo por la presidencia de nuestro país. Yo creo que también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que eliminar también muchas veces estas ideas que todavía se tienen muy machistas de que las mujeres no podemos llegar a esos puestos. Sí, ¿y tú ahorita tienes algún tipo de acercamiento en la política? Sí, yo creo que todo es político. Como estudiante de ciencias políticas entiendes que todo es política. Entonces, bueno, el acercamiento que yo tengo es desde que fui activista. Yo creo que me empezaron a llamar a foros, a parlamentos, y tuve la oportunidad de irme al Senado, a la Cámara de Diputadas y Diputados, aquí también en varios parlamentos. Pues no con algún tema más que exigir justicia por mí y por todas. Después de eso, ya cuando empecé a estudiar ciencias políticas, que quiero recalcar, yo no quería estudiar ciencias políticas, yo empecé a estudiar costura y corte y confección porque yo quería ser diseñadora de modas. Yo lo hice porque quería poder hacer un cambio y vi que desde ahí tal vez se podía de una manera como más directa, ¿no? Entonces, ahorita yo lo que estoy haciendo como activista en representación del Frente Nacional para la Sororidad, soy consejera municipal de las mujeres en el Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Mérida. Hasta ahorita soy la única mujer joven. Y soy consejera estatal de la Juventud, presidenta de la Comisión de Género del Consejo Estatal de las Juventudes de la Subsecretaría de la Juventud del Gobierno del Estado. Y desde ahí estoy colaborando también con pláticas en diversas instituciones que me hablan, que universidades, también me han hablado de partidos políticos, etcétera, pero siempre desde esta visión que ningún partido político es feminista. Entonces yo creo que es importante también ir hablando de estos temas, mucho más en partidos en donde todavía les pesa escuchar estos temas. Entonces eso es lo que estaba haciendo y pues ahorita soy directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, que muchas personas se asustan cuando escuchan jóvenes políticos, ¿no? Dicen de que, ay, son los que quieren ser. Somos las personas que necesitamos, que merecemos y que queremos ocupar espacios para poder quitar a todas esas personas con ideas antiderechos, con ideas retrógradas, con ideas que no nos representan, para poder estar ahí y velar por nuestros ideales y por lo de las demás personas. Y bueno, tú tienes... Ya. Ok, Emi, tienes 22 años, ya grabamos esto 4 veces.
¿Alguna vez has como chocado con este adultocentrismo de no puedes porque eres muy chiquita para estar ahí? Digo, has logrado más cosas de las que muchos jóvenes hemos logrado o que estamos a punto de lograr, pero sí has chocado con esa pared de no puedes porque estás chiquita. Sí, siempre. Yo creo que todavía esos estigmas y todavía esa discriminación hacia las personas jóvenes está muy fuerte. Yo creo que más en nuestra sociedad, en la política, en la escuela también, pasa en todas partes. En el Consejo Municipal de las Mujeres, hasta ahorita soy la única mujer joven y siempre cuando me toca dar mis opiniones sobre cualquier tema o sobre hablar con, por ejemplo, temas con los que tal vez no están de acuerdo las personas, no todas, las personas mayores, como por ejemplo temas de diversidad sexual, identidad de género, cuando quieres hacer algún comentario de ese tipo, te voltean los ojos, te nenean, hasta me han cambiado el nombre. No. Sí, cosas así. Yo creo que también, no solamente cuando saben mi edad, sino también me ha pasado desgraciadamente y son cosas que muchas veces, ¿por qué las personas jóvenes tenemos que hacer eso, no? O sea, por ejemplo, llego a un lugar y me toca dar mi opinión y todo, escuchan mi voz porque es aguda, dicen, es joven, entonces ya no le hacemos caso. Sí, y es O le como estás hablamos hablando a gente que ni siquiera te está escuchando y es frustrante. Terrible, terrible. Hace como 2 días me tocó ir a Valladolid a una conferencia y era una conferencia en el marco del Día Internacional de las Juventudes. En el marco. Pero yo era la única mujer joven. Todas las demás eran mujeres, ya no eran jóvenes, evidentemente, según la ley, porque no quiero también ofender a nadie. Entonces, me acuerdo que llegué y estábamos ahí platicando todas las personas que íbamos a pues, ser ponentes de esa actividad y nadie me hacía caso. Nadie ni siquiera me preguntaba nada. Ellas estaban hablando de que sí, que sí se divorciaron, que no sé qué, de temas de qué difícil es ser mujeres en la política, en la escuela. Nadie me preguntó ni mi nombre. Me acuerdo que ni siquiera me presentaron, o sea, en ese evento ni siquiera me presentaron. Presentaron a todas las autoridades y a mí no me presentaron. Y yo era la única mujer joven. Y me acuerdo que me quedé así, dije, no pasa nada, ¿no? Y obviamente ya después de que me escucharon hablar, después de que ya me escucharon decir, pues, no sé, mis experiencias o todo eso, ya como que se acercan y, ay, qué gusto a mí o tal cosa, ¿no? Pero antes no. Y creo que eso es algo que vivo a diario, desgraciadamente. También en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, pues al ser directora de 22 años, en donde hay personas desde los 15 años hasta los 29 años, las personas, hombres, por ejemplo, de 29 años, como que dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que hacer caso a una niña de 22 años, no? O sea, Sí. ¿qué me vas a estar queriendo enseñar tú a mí? ¿Ya sabes? Entonces, yo creo que también hay que ser el doble, triple, cuádruplemente fuertes. Me ha tocado, sí, tal vez me han dicho, Emi, te tienes que cambiar de forma de vestir, te tienes que plantar, tienes que cambiar tu voz y todo. ¿Por qué tengo que hacer eso, no? O sea, ¿por qué tengo que cambiar mi forma de ser para que otras personas me tomen en serio? Entonces, yo creo que sí es algo que vimos a diario, pero que tenemos que seguir justo abriendo más espacios como estos, siguiendo, diciendo que, pues, las personas jóvenes sí podemos, somos capaces, somos valientes, somos fuertes, y ya con la reducción también de muchos puestos políticos de la edad, yo creo que también va a ser algo muy importante. Sí, creo que es siempre, bueno, yo igual me he topado con esos espacios en donde no te toman en cuenta porque eres muy chica y creo que es empezando desde nuestra familia. O sea, algo que me pasa mucho y que escucho que le hacen a muchos amigos míos es, ay, ¿tú qué vas a saber? Tú no opines de esto. Uh-huh. Y desde ahí vamos como quedando ay, no me van a hacer caso. Entonces, creo que se necesitan más espacios donde los jóvenes sean escuchados. Este es un espacio en el que yo intento que los jóvenes seamos escuchados, que podamos tener una voz, que podamos tener voto en ciertas cuestiones políticas, sociales, de activismo, porque creo que podemos sumar muchísimas cosas, más que restar. ¿Crees que el gobierno y los dirigentes actuales están trabajando por la seguridad de las mujeres actualmente? O sea, quitando la ley Olimpia, que digamos que eso no fue gracias al gobierno, no fue gracias a que un diputado dijo, sí, vamos a hacerlo.
fue gracias a las mujeres que estuvieron ahí de que, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Aparte de eso, ¿crees que están haciendo leyes que salvaguarden la seguridad de las mujeres? A los partidos políticos, a las autoridades, a las candidatas y a los candidatos, solo les importamos las mujeres en momento de elecciones. En momentos del 25 de noviembre, del 8 de marzo, como si las mujeres solo existiéramos en esos momentos. Creo que es muy importante el decirle a las autoridades que no solamente se trata de decir, ay, sí, empoderamos a las mujeres, hicimos un evento donde incluimos a las mujeres, o sentamos a una mujer en nuestra mesa, ¿no? Yo creo que realmente es escuchar las necesidades de las mujeres, de todas las mujeres en su diversidad. Atender casos de violencia de género, yo creo que es algo primordial en nuestro país, porque no puede ser posible que digan de que sí, las mujeres, ok, buenísimo que tengamos paridad en el Congreso, buenísimo que tengamos paridad en el Senado y que ya hayan leyes de paridad también para las candidaturas, pero las mujeres no estamos seguras, mientras sigan matando a más de 11 mujeres al día en nuestro país. Sí, no es normal. Claro que no. Entonces yo sí siento que es muy importante que las autoridades, primero, no se cuelguen del movimiento feminista. Ningún partido es feminista. El que llegues a ser candidata con tu banderita de feminista o que le pongas a tu logo el del movimiento feminista, no quiere decir que apoyes realmente las causas. Yo creo que lo que tienen que hacer es acercarse a la ciudadanía. Acercarse, escuchar las necesidades e ir de la mano con la ciudadanía, con activistas y con personas de la sociedad civil que realmente sepan de estos temas y no dejarles atrás, porque muchas veces, sí, ok, hiciste tu ley y yo digo que yo como persona política, yo la impulsé. Entonces se quieren llevar todo el crédito del trabajo de las activistas, del trabajo de las personas jóvenes, de las mujeres jóvenes, etc. Sí, bueno, yo he visto que muchos como la ley que acaban de hacer de que un año, digo, un sexenio, unas que son mujeres, otros hombres, como que sí es como, sí estamos haciendo por las mujeres, pero no las han dejado de matar, o sea, no he dejado de ver la violencia digital y algo que veo mucho que le asusta ahorita a las mujeres, hablando un poquito más de violencia digital, es ¿cómo es? Inteligencia artificial. O sea, como que estamos escalando. ¿Qué va a hacer el gobierno para protegernos de ese tipo de violencia? Que ya ni siquiera, o sea, ni siquiera somos nosotras y agarran una foto, o sea, una foto basta para quitarnos la ropa y hacer como si fuéramos nosotras cuando ni al caso. ¿Cómo nos va a apoyar el gobierno y los diputados, los senadores en eso? O sea, no sé qué opines tú al respecto con eso. Sí, claro, yo creo que también es trabajo del gobierno, de las autoridades, pero también es trabajo de las plataformas. Nosotras siempre decimos que así como en la calle los espacios son patriarcales, en las redes sociales, en el internet también es patriarcal. Entonces también deberían de hacer convenios, deberían de firmar tratados que nos protejan a las mujeres de este tipo de violencia. Pero de nada sirve si vamos y le revisamos el teléfono a uno de los diputados y vemos que tiene fotografías íntimas sin consentimiento, vemos que consume pornografía, vemos que consume contenido de menores siendo traficados. Entonces, que eso también sucede muchísimo en México. Entonces, yo creo que es muy importante empezar por allá, empezar por también entender que las redes sociales son patriarcales y también exigirle al gobierno que le exija a las redes sociales que consumimos, al menos en nuestro país, que sean seguras para las mujeres. Sí, porque creo que ninguna mujer está exenta, al menos ahorita que la tecnología va creciendo y sí es como un miedo constante que yo he visto mucho en redes sociales, que al final de cuentas sí están reguladas entre comillas, pero puedes subir prácticamente lo que quieras y destruir la vida de una persona por una publicación. O sea, yo lo he visto que o te pueden alzar y llevarte a la cima o te pueden destruir hasta abajo. Si le pedimos como a las autoridades que tomen en consideración y tomen acciones para mejorar eso, que nos sintamos seguros. Entonces es padrísimo que tú puedas dar ese mensaje a las mujeres y a las personas en general, porque creo que si hablamos de violencia digital, no solamente hablamos de mujeres,
sino también de hombres. Digo, estamos centrados ahorita en el feminismo, pero también darles a entender a los hombres que no están exentos a sufrir ese tipo de violencia. O sea, porque dicen, no, es que a mí no me va a pasar y yo no lo sé, ¿qué me importa? O sea, a ti también te puede pasar. Y no porque no te pase significa que no está pasando. Claro. Y ya, ¿crees que faltan, qué crees, cuáles son las leyes que crees que faltan para poder erradicar con la violencia de género? O sea, ¿sientes que nos falta trabajar en puntos en específico? Sí, mira, leyes hay muchas y siguen habiendo más y se siguen creando más, hacen falta muchas leyes también. Por ejemplo, aquí en Yucatán hace falta muchísimo con el abuso sexual infantil, lo vemos en la violencia de género hacia las mujeres, hacia las personas de la diversidad sexual, hace falta muchísimo. Pero ¿de qué nos sirve tener tantas leyes si hay tanto porcentaje súper alto de impunidad? Las leyes no se cumplen. Vamos a denunciar y no se hace nada. Nos ignoran, nos revictimizan, te quieren convencer de quitar tu denuncia. O te pasa como en mi caso, ¿no? Te llevan tu denuncia y te dicen, no podemos hacer nada por el momento. Mejor nos esperamos a que tu delito prescriba, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo, literalmente, esperándose a que los delitos prescriban. Entonces yo creo que lo que hace falta realmente es hacer justicia hacia las mujeres. Si vemos que hay personas que se las están llevando a la cárcel, que está habiendo un castigo hacia las personas que están cometiendo este tipo de delitos, yo creo que las personas tal vez se lo pensarían un poquito más. Pero como ven que matan, violan, comparten contenido íntimo de personas, acosan y no pasa nada, y es más, los mismos hombres también se lo celebran, yo creo que también por eso sigue pasando. También es muy importante que sepamos que las luchas, como tú comentabas, por la igualdad sustantiva de género no solamente nos competen a las mujeres. Necesitamos de los hombres. Necesitamos de los hombres que hablen con otros hombres y que les digan a sus compañeros que no está bien que tengan contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento, que no está bien que acosen a otras mujeres, que no está bien que le digan a su novia que le tienen que revisar el celular, porque así empieza el círculo de la violencia de género. También necesitamos de esos hombres que nos apoyen a decirle a otros y a sus amigos, aunque se vayan a querer dejar de llevar con ellos, aunque les digan que son pocos hombres o lo que sea, que hagan ese tipo de acciones, porque así juntas y juntos vamos a poder construir un México libre de violencia. Sí. De verdad te agradezco mucho como el espacio que me diste. Ya para ir cerrando, me gustaría saber tu posición. ¿Tú crees que puedes votar por el partido o en realidad votas por una persona? Yo por la persona, 100%. Por la persona. Siempre ha sido así, siempre por la persona que sea consciente, siempre por la persona que veamos que se cercana a la ciudadanía, porque ¿de qué nos sirve un gobernante que llegue, sí, y se cierre en su palacio de gobierno y no escuche a las personas y no se siente escuchar las necesidades? Siempre va a ser por la persona. Y para ti, ¿qué necesita tener un político o un candidato para que digas, ok, voy a marcar con una X tu nombre en la planilla? Necesita tener conciencia social, necesita tener responsabilidad social con la ciudadanía, necesita entender que llegó ahí gracias a la ciudadanía, gracias a las personas que confiaron en él o en ella, quienes votaron, gracias a las personas que le apoyaron y que no se puede olvidar de ellas, que no se puede olvidar, no puede ignorar los problemas que están sucediendo, que no puede solamente llegar ahí por un bien propio. Yo creo que la o el gobernante perfecto es la persona que escucha a la ciudadanía, que la involucra, que la invita a participar y que invita a todas las personas a que juntas, a que juntos, a que juntes construyan una mejor sociedad. Ok, pues te agradezco mucho el espacio y ahora sí, para concluir, ¿cuáles 2 preguntas de feminismo le harías a candidatos? O sea, dices, necesitan contestarme esa pregunta. Claro, fácil. Yo creo que la primera pregunta que les haría yo al candidato o a la candidata en contra o a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. Okay. Primera pregunta. Y segunda pregunta, también yo les diría, si son hombres, ¿qué hacen en su casa? ¿Qué apoyan a sus esposas? ¿Cómo las tratan? ¿Qué hacen en su casa? Por ejemplo,
si ellos creen que ayudan lavando los platos o si su esposa es la que debe de hacerlo. Yo creo que eso les preguntaría a los hombres. Y a las mujeres les preguntaría, ¿eres mujer? ¿Pero qué propuestas tienes para apoyar la perspectiva de género y los derechos de las mujeres? Ya para cerrar, quiero agradecerte muchísimo, Emi, por el espacio. Estoy muy orgullosa de ti, de todos los que has logrado, que has sido una voz importante para todas las mujeres yucatecas y también para las que están fuera del estado. Has llegado muy lejos y vas a seguir llegando muy lejos. No sé si tienes algo más que aportar. Pues muchísimas gracias, Jimmy, por el espacio, muchísimas felicidades, qué bueno que se sigan abriendo más espacios para las juventudes. Gracias por la invitación, cuentas siempre conmigo y a todas las personas que nos escuchan, que nunca dejen sus sueños de un lado. Ok, y pues nada, les dejo las redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas como Hablemos de Política Joven. Les voy a dejar las redes sociales de Emi aquí en la descripción y en mis redes sociales, en Instagram, en el TikTok y todo. Gracias y recuerden que tenemos que seguir hablando de política joven.